Bien, para la sesión número 3, la parte de redes inalámbricas, vamos a tocar el punto de seguridad y monitoreo. Aquí más que nada el punto importante es que sepamos cuáles son los esquemas de seguridad que existen dentro de las redes inalámbricas y algunos de los programas que se pueden utilizar para hacer monitoreo tanto de infraestructuras inalámbricas, canales, y con esto pues puedan hacer un diseño planeado y eficiente de una red inalámbrica lo más eficiente posible. Nos vamos a encontrar siempre con interferencias y va a haber cosas que no vamos a poder evitar, pero al menos podemos conocer de entrada cuál es la cobertura de nuestra red, qué canales están ocupados, y una vez que empiece a configurar el equipo, ofrecer los esquemas de seguridad tanto física como lógica para que la red no tenga accesos indebidos. A manera nada más de introducción, recordar que para las redes tradicionales, aquellas redes que tienen un cable, pues en cierta manera el tema de la seguridad es un poco más, vamos a decirle, sencillo. ¿Por qué? Porque se tiene un acceso físico a un equipo, este, pero además podemos utilizar también software que se podría utilizar para controlar los accesos, aunque lo más importante en estos casos los autores coinciden que es el acceso físico a los equipos. Entonces, si las personas de confianza tienen acceso a estos equipos o componentes de todo tipo de, de infraestructura de red, pues no sería confiable. Lo ideal sería que nada más ciertas personas, o sea, el equipo que está encargado del acceso y configuración de estos dispositivos, tuviera el acceso a la red para que de esa manera se pueda considerar que nuestra red es confiable. Para el caso de las redes inalámbricas hay unas diferencias. En una de ellas podemos hablar acerca de que un usuario puede hacer uso de la red inalámbrica y aunque se detecte este usuario no es posible rastrearlo correctamente o físicamente hacia donde se encuentra debido a que no hay un cable que nos permita saber en qué toma de pared, en qué salón o en qué área en específico se encuentra. Y además, igual que las redes cableadas, este usuario podría capturar todo nuestro tráfico sin generar ni un solo paquete o rastro dentro de la red. Entonces, si además de no poderlo localizar físicamente, esta persona no deja rastro, pues prácticamente es una persona indetectable en la red. Siempre vamos a encontrar este problema, ¿no? En algunas redes los que hacen los ataques o los daños a las infraestructuras de seguridad de las redes son mismos usuarios que no están contentos por algún motivo, no les dieron sueldo, los corrieron, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los que podrían empezar a permitir o gestionar lo que serían acciones deshonestas en contra de la red que estamos administrando. Hay un dicho popular por ahí que decían en la parte de tecnologías: la única manera de tener una red segura es estar desconectada de la propia red, o sea, un equipo aislado. Pues bueno, no podemos hacer eso. Tenemos que hacer algo para evitar hacer una comparativa, tener una caja fuerte, guardar todo ahí y perder la llave, tirar la llave para que en cierta manera no tengan acceso a esos recursos, ¿no? Asegurar las redes es lo recomendable. Sin embargo, a veces la configuración o la implementación de estos esquemas de seguridad son tan estrictos que perdemos de vista algo muy interesante, que las redes están hechas para los usuarios, o sea, para que un usuario haga uso y aprovechamiento de ella. Y al utilizar esquemas tan rígidos o demasiadamente extremos, lo único que hacemos es entorpecer el funcionamiento para el cual fue hecha la red. Entonces sí hay que tener eso en cuenta, no es negarle el acceso a los usuarios o hacerse los más complicados, sino darles el acceso pero con ciertas garantías de seguridad en él. La seguridad física. Lo importante aquí en la parte física es a veces los equipos. Hay que colocarlos en lugares donde hay poco movimiento o a una altura determinada de tal manera que no sea factible que alguien pase y por error, descuido o algo pueda desconectarlos, golpearlos o causarle algún tipo de daño. Por lo tanto, todos sus cables deben de estar ocultos o bien en canaletas. O sea, no cables que estén ahí volando, no medios sujetos que puedan ser factibles que incluso hasta la misma persona de limpieza con un trapeador o con la misma escoba pueda llegar a jalar uno de los cables y desconectarlo o dañarlo. Los cables de voltaje también deben estar en un lugar seguro y de preferencia utilizando dispositivos de respaldo como pueden ser UPS o de protección como simplemente reguladores.
Hay que proteger los equipos de la humedad. Ustedes recuerden los temas de cableado estructurado, todos los equipos activos de red deben de manejarse una cierta temperatura y humedad. Eso no quiere decir que los tengo que cubrir para que no les entre humedad o no les entre polvo, porque el cubrirlo demasiado provoca que la ventilación no sea la adecuada y a veces tienen que trabajar los ventiladores de manera excesiva y con el tiempo se dañan más rápidamente. Los montajes en exteriores. A veces tenemos que poner un enlace inalámbrico o simplemente algún acceso o conectividad entre un edificio u otro. Siempre hay que cubrir con todas las normatividades que se especifican para esos casos en especial. Si se trata de antenas que van a las azoteas, pues las torres deben tener su respectiva conexión a tierra por seguridad y adicionalmente deben cumplir con la normativa de aeronáutica civil para lo que es el caso de tráficos aéreos, deben de cumplir con la normativa de colores. Las amenazas que tenemos, pues como es un medio compartido, pues está al alcance del que quiera empezar a hacer algún problema dentro de la red. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Usar usuarios anónimos y además habilitar o modificar la capacidad de tener filtrados MAC, porque ellos pueden entrar de manera anónima e incluso y una vez dentro de la red podrían enmascararse a través de otra dirección MAC para esconderse de lo que están haciendo, y con ello podrían empezar incluso a provocar lo que es denegación de servicio, que puede ser de muchas maneras, no solamente conectado a la red, podría ser un access point con alta potencia sabiendo en qué canal se encuentra el radio que quieren afectar o acercar algún dispositivo de banda angosta como un teléfono inalámbrico en la misma banda, o simplemente aprovechar la vulnerabilidad de otros equipos para que estos hagan tráfico, demasiado tráfico, y que cause una inundación dentro de la red y que haga que ésta sea inaccesible. Evitar tener usuarios involuntarios en la red, y algunas de las técnicas que se utilizan o que han utilizado algunos ya tienen nombre, como esta de War Drivers, que es personas que se encargan nada más de estar checando en todos lados cuáles redes inalámbricas se encuentran, cuáles son sus fabricantes, qué tipos de seguridad tienen, e incluso donde encuentran redes abiertas las marcan de manera especial para que puedan tener acceso a ellas. Puntos de acceso piratas. A veces se ponen puntos de acceso inalámbricos con el mismo nombre en nuestra red, con la finalidad de que te asocies a él y dejes ahí tus credenciales de acceso. Por lo tanto, hay que provocar o hay que bien generar que los usuarios se autentifiquen en la red, y para ello pues una de las maneras que podrían hacerse para empezar a cerrar esta brecha de seguridad es que no se publique el nombre del radio, hacer un filtrado MAC tanto para aquellas, o puede ser para aquellas computadoras o dispositivos que sí queremos que se conecten a la red, ponerlos en una lista blanca, y los que no queremos que se conecten a la red en una lista negra, de tal manera que al entrar en nuestros radios nosotros podemos activar cuál de ellas queremos que esté en funcionamiento. Hay que utilizar esquemas de encriptación, hay que ver los estándares que existen en la actualidad, y si el fabricante me está ofreciendo un esquema adicional en su radio, aprovecharlo y utilizarlo. El primero de los esquemas que se empezó a utilizar fue la encriptación web, que viene del inglés Wire Equivalent Privacy, que fue disponible para todo el estándar 800.11 cuando se inició, y que emplea una clave compartida de 40 bits. En ese tiempo los usuarios podrían ver los códigos o los tráficos que se estaban generando, pero con esa clave de encriptación pues lo que estaban capturando en realidad en los paquetes pues sí era información, pero era toda encriptada en esas fechas. Esta se empezó a utilizar en 1999. Sin embargo, en el 2001 se le detectaron muchos problemas de seguridad, por lo cual se descartó y se dejó de utilizar para darle paso al WPA. Este se empezó a aplicar en el 2003 y claro, la medida fue creada para sustituir al web, ¿sí? Y una vez finalizado surgió el estándar versión 2 de WPA. Este adopta la autentificación del usuario mediante un servidor que es por lo general un tipo servidor radios, pero sin embargo para los ambientes, vamos a decir, más domésticos, se empezó a utilizar lo que es la llave compartida mediante un esquema denominado como PSK, no como la modulación PSK, sino Pre-Shared Key, que en esta se requiere que pues, introducir en cierta manera una clave, como lo hacía en el modo web, pero una clave que tenía un esquema de encriptación un poquito más robusto.
También este tipo de encriptación pues tiene un algoritmo, el algoritmo que se utilizó fue el RC4, pero en esta ocasión utiliza una clave de 128 bits y un vector de inicialización de 48 contra los 104 que tenía web y los 24 bits de vector. Entonces esto le empezó a ofrecer un poco más de robustez en la parte de seguridad. Otra cosa que podemos hacer en la parte de seguridad es decirle a nuestro access point que se enlace para hacer la autentificación de los usuarios a un portal cautivo. Un portal cautivo no es otra cosa más que un servidor web que va a autentificar los usuarios. Entonces, además de tener la clave de acceso al access point, yo lo podría de redirigir hacia un servidor web en el cual utilizaría este esquema de portal cautivo donde tendría que todavía que autentificarse. Entonces ahí ahora sí la protección vendría adicional porque vendría asociada con toda la protección adicional que yo le puedo generar a un servidor, no solamente a un dispositivo como una AP. Vamos a regresarnos un poco al anterior. Algunos de los ejemplos que había, espero estén todavía algunos de ellos gratuitos, son estos. Puede haber algunos otros que se pueden utilizar como portales cautivos. La gran mayoría de ellos, o los que más recomiendan, son aquellos que están montados sobre sistemas operativos Linux. Bien, si ya sé más o menos los esquemas de encriptación que puedo utilizar, pues una cosa interesante es también estar analizando qué es lo que sucede en la red, no solamente configurarla, en nuestra opinión correctamente, dejarla funcionando y listo, sino que hay que verificar ya una vez en operación cuáles son los servicios que se más utilizan en esta red inalámbrica. ¿Quiénes hacen uso de este tipo de recursos? O sea, puede haber un cliente o un usuario que en específico es el que se consume todo el ancho de banda. Hay que identificarlo para ver, pues en cierta manera garantizar que lo que está utilizando está de acuerdo a las políticas de servicio que se está ofertando por esa red y no haciendo cosas que nomás están acabando el ancho de banda. ¿Qué otros canales se están utilizando en el área? Esto hay que estarlo monitoreando constantemente porque para un día para el otro podría una red vecina aparecer y causar problemas de interferencias con nuestra red. Y saber si hay usuarios que de manera indebida o sin autorización están habilitando nuevos puntos inalámbricos en la red sin avisar al administrador para hacer una correcta distribución de ellos y evitar así interferencias entre ambos. También hay que estar al pendiente qué hora del día es la que más se utiliza la red, esto como una estadística que nos puede servir para cuando se requiera hacer algo que demande ciertas capacidades de la red, saber en qué horarios o disminuir o segmentar el tráfico de tal manera que podamos garantizar los servicios a determinada hora. También es importante saber qué es lo que están viendo los usuarios, o sea, qué sitios, qué servidores o qué páginas son las que generalmente están utilizando, para que se empleen las redes para lo que fueron hechas y no para otras situaciones en las cuales nada más están consumiendo ancho de banda. Hay que ver si el tráfico que entra y sale está de acuerdo a la capacidad que tiene nuestra red, sino para pensar en una posible redistribución, reconfiguración o ampliación de la misma. Y verificar de esa manera si hay algún tráfico inusual que esté por ahí generando que el tráfico se esté incrementando, que esté acabándose el ancho de banda, porque a lo mejor podría ser un virus o un servidor o un servicio indebido dentro de nuestra red. Hay que verificar que el proveedor de servicio nos esté asignando o garantizando el ancho de banda que se le compró o se le está arrendando, porque a veces no nos preocupa ese punto y hay que ver las licencias de acuerdo de servicio con respecto a lo que nos está ofreciendo el proveedor y que lo que nos está cumpliendo con respecto también a lo que es el ancho de banda, la pérdida de paquetes, la latencia y el retardo disponible para nosotros a través de su red. Y con esto ya tener un panorama para ver si el patrón de tráfico es el que está cumpliendo nuestras expectativas o tenemos que hacer algún rediseño en nuestra red. Algunos de los programas que pueden utilizar para monitorear en la parte de redes inalámbricas pues te van a mostrar información muy completa, algunos un poco más reducida. Aquí lo interesante es utilizar aquellas herramientas tanto de licencia libre o con licencia que me garanticen obtener la información que yo requiero para dar un adecuado mantenimiento y seguimiento a mi red. Este es un ejemplo de algunas de esas herramientas. Se pueden ver ahí gráficas, hay monitores, me demuestra algunas estadísticas con respecto a tráficos o porcentaje de paquetes. Y existen también algunas otras que podemos utilizar, algunas son de pagas como la primera de ellas, ¿sí? O podemos utilizar algunos
tutoriales que ya existen en internet o software libre como Ekau, que es uno de los que van a utilizar para su práctica, con la cual podemos hacer también este análisis de lo que es la cobertura y el alcance de nuestras señales en algún área en específica, y algunos elementos que son para monitoreo de red como sniffers inalámbricos, pero que cuestan un buen dinero, como el de MetaGeek. Hay algunas herramientas que tienen ellos que puedes descargar la herramienta, pero requiere adicionalmente de un hardware, que ese sí lo tienes que comprar. Algunos de otros programas que puedo utilizar son estos que se agregan de manera como plugins, o algunos como estos que es ya software de paga, que permite ver hasta en 3D todo lo que es las zonas de cobertura por colores de cada uno de los puntos de acceso que existen. Por lo tanto, hasta este punto y en la plataforma ya existen ahí algunos programas y lineamientos para que tanto en su celular como en su computadora, hablando del caso específico de CAU, hagan algunas mediciones dentro de su hogar para ver de entrada qué canales están utilizándose, en dónde tienes tu radio, si lo tienes que mover, y posteriormente ver la cobertura que está dando tu radio dentro de tu casa. Por lo cual se recomienda que hagas un pequeño mapa de tu casa, aunque sea con puras líneas, no tiene que ser un diagrama arquitectónico detallado y profesional, pero al menos que te dé idea de dónde están las áreas que estás monitoreando para que sepa la cobertura de tu red. Bien, con esto espero podamos hacer la primera parte de trabajo en casa y repaso de lo que son los esquemas de seguridad y monitoreo en la red.